nos dicen probabilidad de B 0,5, esas son las fáciles, y después nos hablan de probabilidad de algo. Pensad un momento, ¿qué es lo que tengo que poner aquí? Que es 0,4. Quiero que lo penséis 10 segundos todos. Ahora llamo a alguien y me lo dice. Pensad lo que me falta. Compre un producto B no habiendo comprado el producto A. Pensad lo que tengo que poner ahí en el contexto de A y B, que básicamente A es el suceso. Que no quiero que lo digáis, quiero que lo penséis en 10 segundos. Y ahora sí, vamos a ver. Alexia, ¿me puedes decir qué piensas? ¿Qué tengo que poner ahí? B, una contrario. Probabilidad de B unión A contrario. O sea, vamos a ver. No dice la probabilidad de que compre un producto B no habiendo comprado el producto A. Eso sería si nosotros pusiéramos A y B, ¿vale? Lo que me has dicho sería todo esto, y además añadir B, todo eso. Fíjate que esta parte yo creo que me está sobrando, ¿no? Y esta también, ¿vale? Vamos a ver. B intersección a contrario. Probabilidad que compre, o sea, aquí esto tiene más lógica, ¿vale? Porque ya solamente estamos dando esa parte de ahí, ¿vale? Entonces, eso sí que podría tener más lógica. Lo que pasa es que yo estoy dudando si es una condición o es una intersección, ¿vale? ¿Hay alguien más que duda si es una condición o una intersección? Entonces, vamos a ver cómo podemos deducir eso. O tenemos dos opciones, ¿no? O sea, tenemos que sea compre B intersección A contrario o B condicionado con A contrario, ¿no? Sí. ¿Alguien ha pensado? Esto no creo que hayáis pensado, ¿no? Eso no tiene sentido. Vale. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos deducir qué es de las dos cosas. Puede ser que si dudáis en un caso como este, después, imaginaos, lo dejáis así, imaginaos que dudáis, ¿vale? Y vais a, o sea, como, digamos, como truco un poco rastrero, pero que puede funcionar. Si tenemos trucos rastreros, lo que os iba a decir del truco rastrero, por así decirlo, es que si dudáis, no pongáis nada y después, según lo que nos están pidiendo, pues a lo mejor ya, pues con los datos que tengamos, tenemos que hacer una cosa u otra, ¿vale? Entonces, sí que lo veo que puede ser un poco confuso, ¿vale? O sea, compre un producto B no habiendo comprado un producto A, pero yo me decanto más por la condición, ¿vale? Porque no habiendo comprado es como que ya nos está diciendo que no hemos comprado, ¿vale? Si hubieran puesto compre un producto B y no compre un producto A, ¿vale? Pues ya podríamos pensar más en intersección. Pero según esta forma de escribirlo, con este tiempo verbal y así, yo me decantaría con la condicional, ¿vale? Pero en cualquier caso, imaginaos que estamos en el lado y tenemos esta duda. Pues bueno, vamos a ir a ver qué es lo que nos están pidiendo y seguramente que de lo que nos están pidiendo, pues podremos deducir qué es lo que nos han dado de dato, porque en algunos casos, pues por ejemplo, a lo mejor con este no funciona. Aunque creo en este caso que es posible que podamos sacar todo con estos dos, así que en este caso el truco rastrero puede ser que no funcione, ¿vale? Bueno, lo dejamos ahí en stand-by y vamos a ver qué nos piden. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente haya comprado solo el producto B? ¿Vale?
la probabilidad de que un cliente haya comprado solo el producto B. Eso sería la probabilidad de... La probabilidad de B. Intersección. No, ¿no? Al contrario. ¿Vale? Pues fijaos, aquí ya nuestra duda, o sea, siguiendo con el razonamiento rastrero, la duda ya está, ¿no? O sea, si fuera esto, no nos estarían pidiendo esto, ¿vale? Pues lo que os decía, truco rastrerillo, vale, pero si funciona en un lado y conseguís esos puntos, pues tenedlo en cuenta, ¿vale? Así que seguro que lo que nos pedían es esto, ¿de acuerdo? Básicamente esto lo podemos ver de otra forma como probabilidad de B menos probabilidad de A intersección B. Lo hemos hecho unas cuantas veces y eso funciona bien. Si tenéis alguna duda todavía, pues haced un dibujo y básicamente B es A intersección B unido con B intersección A contrario. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos esta parte. Y esta parte, pues vamos a ver de dónde la sacamos. O bueno, a lo mejor estoy pensando... No, es que directamente vamos con lo que nos dan de probabilidad de B contrario. O sea, de B condicionado con A contrario, vamos a poder sacarlo directamente, ¿vale? No vamos a necesitar dividirlo de esas formas porque tenemos probabilidad de A contrario intersección B o B intersección A contrario, partido probabilidad de A contrario, ¿vale? Entonces, de ahí vamos a despejar probabilidad de A contrario intersección B como probabilidad de A contrario por probabilidad de B condicionado a A contrario. Probabilidad de A contrario es 0,4 y la otra probabilidad es 0,4 también. Así que eso me sale 0,16. ¿De acuerdo? 0,16, pues no hace falta eso. Ponemos 0,16 y como he hecho las cosas ahí abajo, pues ponemos un ya que y unos puntos suspensivos porque se vea un poco la reacción mejor. ¿Vale? ¿Dudas? Mira a ver, Paula, si esto te vale o hay alguna cosa que no veas. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente no haya comprado ninguno de los dos productos? Pensadlo un momento y a ver qué ponéis. Y no, pero no me lo digáis, pensadlo. Y si no lo tenéis claro, pues poneos, este es el producto, este es el de A, este es el de B. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya comprado ninguno? Pues la probabilidad en dibujo, o sea, o el suceso en dibujo, sería esta parte de aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende el dibujo? Vale, pues lo podéis ver de dos formas. Lo podéis ver como A unión B contrario o lo podéis ver como A contrario intersección B contrario, ¿vale? Se ven las dos cosas por las leyes de De Morgan, ¿vale? Pues básicamente lo veis como queráis. Yo creo que si lo veis directamente con las letras, la parte de la derecha es como más obvia, ¿vale? Y si lo veis con los dibujos, o por lo menos a mí me lo parece, la parte de la izquierda es más obvia. Pero las dos son iguales por las leyes de De Morgan, porque los dos sucesos son iguales. Y de hecho, normalmente, empecemos por la que empecemos, vamos a tener que utilizar esa seguramente, ¿vale? Porque es la más fácil para calcular. Bien, entonces, yo lo que voy a tener es que esto es igual a 1 menos la probabilidad de A unión B, ¿vale? Y insisto una vez más, yo puedo hacer el truco de la probabilidad del contrario aquí, pero no lo puedo hacer ahí, ¿vale? Para hacer el 1 menos el contrario tengo que tener el contrario de todo, no el contrario de una parte sola. Y eso será 1 menos la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. ¿Bien? Y aquí tengo 1 menos 0,6, 0,4 y ahora en la probabilidad de la intersección necesito algo más. Y ese algo más es lo siguiente. La probabilidad de A intersección B es igual a
la probabilidad de B menos la probabilidad de B intersección al contrario, ¿vale? ¿Me he sacado esto de la manga? O más o menos. No, ¿de dónde me lo he sacado? Fórmula. No, esta fórmula no la he puesto nunca. Bueno, no la he puesto nunca entre comillas. Sí. La que hemos puesto ha sido esta, ¿no? Y de hecho la hemos puesto arriba en el ejercicio antes. ¿Vale? Esa fórmula es la que hemos visto unas cuantas veces. ¿Hay que aprenderse estas fórmulas? Pues no, o sea, pero hay que saber pues, utilizarlas y sacarlas. ¿Vale? Entonces, lo único que he hecho ha sido la probabilidad de la intersección B, la probabilidad de B menos esta probabilidad. Si vosotros hacéis el dibujo, tenemos a B, esta probabilidad de este conjunto que sería la intersección, es la probabilidad del conjunto grande, que sería el B, todo ese, menos el conjunto pequeño, que sería el B intersección al contrario. ¿Lo veis? Otra idea que tenéis que tener siempre presente son los diagramas de Venn, que nos pueden ayudar bastante. Pero, por favor, no os aprendáis estas fórmulas de memoria, ¿vale? Porque además, es que si os aprendéis estas fórmulas de memoria, o sea, al final se os multiplican las fórmulas muchísimo. Probabilidad de B era 0,4, ¿no? No, era 0,5, yo creo. Esa era la otra. Era 0,5, aquí lo he puesto también mal. 0,5 y la probabilidad de B intersección A era 0,16. ¿Vale? Y para sacar eso no se puede hacer de otra manera. Puede ser. Es que yo lo que hago muchas veces es, en vez de sacar, por así decirlo, la formulita esa, despejo y saco lo que es probabilidad de A intersección B. ¿Pero de dónde exactamente? O sea, Del 1 menos 0,6 más 0,5 menos lo que Sí. no sabemos, ¿sí? pues eso, lo despejo como si fuese... Ya, pero eso te vale si tú conoces esto. Pero es que esto no lo conoces tú, ¿sabes? O sea, si tú quieres la intersección y conoces la unión, ahí sí. Pero en este caso ahora no. no. ¿Vale? Vale. Esto sería 0,34, ¿no? Entonces ponemos aquí el 0,34, lo restamos y esto es pues 0,26, 0,76, mirad a ver en los cálculos, sería 1 menos 0,76 y, pues si no nos hemos equivocado, sobre todo yo, 0,24 me saldría esto. ¿Vale? Me sale 0,24, que por cierto, que había quedado mejor si hubiéramos puesto aquí, o sea, para efectos de cuentas, si en vez de poner el 0,34, me evito esas cuentas y pongo menos 0,5 más 0,16, cancelo el 0,5 y me queda el 0,76 mucho más cómodo. ¿Vale? Pero bueno, no me he dado cuenta. Tampoco pasaría nada, que normalmente al final, como tenéis la calculadora delante, pues eso no dará grandes problemas. ¿Está? Paula, mira a ver si te ha quedado claro todo esto. Me dices si no. Y pasamos a otra cosa. Genial, me alegro. Mirad a ver si hay alguna cosa. Si no, tengo otros ejercicios de los del PDF, que me quedarían del 13 al 16, por ahí que me quedan algunos. Corrijo algunos de esos. Y cambiamos. ¿Y esto dónde lo tengo? Quizá aquí. Vale. Vale, a ver, de 14, bueno, el 15 lo tengo, 16, pues, a ver, mirad a ver qué preferís. De los que no tengo hechos son 14 y 16. A lo mejor tengo alguno que no está hecho por ahí también. Y si queréis si os ha costado algún otro, el 15 y tal, queréis que repasemos, pues lo miramos. ¿Este mismo? Vale.
Vale, tigres de cierto país proceden de 3 reservas, el 30% de la primera, el 25% de la segunda y el 45% de la tercera. Proporción de tigres albinos de la primera es esa, mientras dicha proporción es esa otra, y esa otra es la tercera. ¿Cuál es la probabilidad de que un tigre de ese país sea albino? Bien, pues vamos a llamar sea R sub I, fijaos, esto ya queda súper matemático y ya lo pueden flipar si ponéis una cosa así en el examen de BAU, ¿vale? Así que apuntadlo por si acaso. Sea R sub I, ¿el qué? R sub I, R sub N. Sí, R sub N, R sub I, ¿vale? Es un subíndice. El suceso, el tigre pertenece a la reserva I. Y tenéis que decir para I igual 1, 2 y 3, ¿vale? Si ponéis esto, el profesor que lo corrija flipará con vosotros, ¿vale? Porque es como un súper matemático, una forma de escribir muy, muy matemática. Si no lo ponéis, nos van a penalizar. Pero oye, dar una impresión así, después tenéis que hacer las cosas bien, ¿vale? O sea, o sea, si dais la impresión y tal y después las cosas no salen bien, pues queda un poco ahí, ¿no? Pero bueno, ¿para qué utilizo esto? Pues para no tener que poner sea R1, el suceso del tigre pertenece a la reserva 1. Sea R2, el suceso pertenece a la reserva 2, ¿vale? Es una forma de abreviar un poco la escritura. Y sea A, el suceso, el tigre es albino. ¿Quién haría esto con una tabla? ¿Quién haría esto con un árbol? ¿Vale? Bueno, aquí la verdad es que como no nos están pidiendo una probabilidad condicionada, la ventaja de la tabla, que en esos casos funciona bastante bien, pues se diluye un poco, ¿vale? Entonces, pues bueno, voy a hacerlo con árbol de este. Si tenéis dudas de vuestra tabla y queréis que lo haga con tabla, pues lo podemos ver después. El árbol sería R1, sería R2 y sería R3, ¿vale? Con las tres reservas que teníamos. Y después, en cada una de las reservas, tendremos o bien albino o el contrario de albino, que lo vamos a poner a contrario, y así no tenemos que definir otro suceso, a contrario, albino o no albino, ¿vale? Ponemos las probabilidades, como tenemos porcentajes, pues 0,3 sería la probabilidad, 0,25 y 0,45 en la tercera. Y después, un poquito de cuidado, 0,2%, ¿qué probabilidad pongo? 0,0. ¿Lo veis? 0,02, ¿me has dicho? Sí. ¿Todos de acuerdo? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En 0,02 o en 0,002? 20 de cada 100. No, estos no son 20 de cada 100. No, 0,2 sean 0,2 de cada 100. 0,2 de cada 100. ¿Qué hacemos para pasar del porcentaje decimal? Por 100. No, pues no. Entre 100. Claro, sí. ¿Vale? Bien, cuidado con eso porque como normalmente nos dan decimales, y entonces tendemos a poner muchas veces el 0,2 directamente ahí en la probabilidad, ¿vale? Pero no, es 0,2%, entonces sería una probabilidad de 0,002, ¿vale? 0,998 sería la probabilidad de que no sea albino, y con las otras igual. 0,005, no sé si se ve, 0,995, 0,001, 0,999. Por cierto, bueno,
¿Qué me pedían, por cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que un tigre de este país sea albino? Creo que este vídeo no lo subo yo a internet. En fin, entre mi abuela y estas cosas. Vaya clase que está saliendo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea albino? Esto es probabilidad total, ¿vale? Probabilidad de que sea albino es la probabilidad de que pertenezca a la reserva 1 y sea albino, más la probabilidad de que pertenezca a la reserva 2 y sea albino, más la probabilidad de que pertenezca a la reserva 3 y sea albino. ¿Vale? Y básicamente pues es ir yendo por todos las ramas. Sería, fijaos, ¿esto cómo lo pondríamos en matemáticas? Sumatorio de probabilidad RI intersección A, ¿vale? No hace falta que que se os pete la cabeza con la notación matemática, pero fijaos que en matemáticas hacemos este tipo de cosas, igual que antes hacíamos RI para no tener que poner todos, pues este sumatorio quiere decir que estamos sumando esas tres cosas, ¿vale? Y así pues utilizamos ciertas cosas que nos permiten pues hacer que las cosas sean un poquito más sencillas de escribir. Y de hecho, siguiendo con esa notación, veis que esto siempre hacemos la probabilidad de 1 por la probabilidad de albino sabiendo que está en la reserva correspondiente, pues también lo podemos poner de este modo, ¿vale? A la hora ya de calcularlo, pues ya tendremos que poner las cosas normales, digamos, y evidentemente que esto no es imprescindible. Si queréis ir al servicio y os sale bien, pues tan guay, pero no es imprescindible. 0,45 por 0,001, ¿vale? Esto nos va a dar un numerito y ya está. En la EBAU normalmente nos van a pedir otro apartado, ¿vale? A lo mejor esto se me cortó la página y tal, o lo que fuera, pero normalmente nos van a pedir ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a la reserva 2 sabiendo que el tigre era albino? ¿Vale? Y esto va a ser Bayes, probabilidad de reserva 2 intersección albino, partido por probabilidad de albino. La probabilidad de albino, el número que nos ha salido antes. ¿Y cómo hacemos esto? Dándole la vuelta a la condición. Lo hemos hecho muchas veces, pero lo hacemos una vez más. Probabilidad de reserva 2 por probabilidad de albino sabiendo que está en la reserva 2. ¿Vale? Y el numerito este de la probabilidad de A, el número que nos sale. ¿Está claro? Esto, o sea, si os habéis fijado en los ejercicios que os he puesto o habéis visto ejercicios de BAU por otros sitios, pues veréis que sale muchísimo esto, ¿vale? Musa tiene todos los ejercicios de BAU corregidos pues desde los últimos 20 años, una cosa así, y esto es una de las cosas típicas que os pare. ¿Está claro? Pues venga, que yo creo que en lo que nos queda pues podemos intentar este último. Una tienda de trajes de caballero trabaja con 3 sastres, un 5% del sastre A no queda satisfecho, un 8% del sastre B y el 10%. El 55% de los arreglos los encargan al sastre A, el 30% al B y el 15% restante al C. Calcula la probabilidad de todas esas cosas. ¿Y qué haríais aquí? ¿Árbol o tabla? Vale, yo aquí también haría tabla. Se puede hacer el árbol, ¿vale? El árbol sería con A, B y C, satisfecho o no satisfecho, ¿vale? No defino los sucesos, por si acaso no me da tiempo a acabarlo todo, pero habría que definirlos. Sucesos A, el arreglo se encarga al sastre A, suceso B, C y D, así sucesivamente. A, B y C, ponemos los totales y después ponemos satisfecho una S, por ejemplo, y no satisfecho, pues S contrario. Yo no recomiendo que pongáis, yo qué sé, una NS o algo así. Si es satisfecho, si ponéis la S, ponéis ese contrario y tiráis. Total. Como son porcentajes, ¿qué ponemos en este total? Vale. Si queréis poner otra cosa, también podéis, pero no lo recomiendo. Si queréis poner 800 y que hacéis el 30% 800, pues ya está. ¿Por qué es tontería? Pues porque si tenemos el 100%, los del sastre A van a ser 55, los del sastre B 30 y los del sastre C 15. ¿Vale? Un 5% de los clientes atendidos por el sastre A no queda satisfecho. Estamos hablando de un 5% de 55. ¿Vale?
Un 5% de 55, pues no nos va a quedar algo lógico, ¿vale? Porque van a ser clientes decimales. Pero insisto una vez más, no importa porque las probabilidades sí que van a funcionar, ¿vale? Si quisiéramos, o sea, si en vez de poner un 100% hubiéramos puesto 1000, ¿vale? Pues a lo mejor ahí ya sí que nos quedaba bien porque sería un 5% de 550, que tampoco tenemos que haber puesto 10.000, pero yo creo que no hace falta preocuparse de eso. ¿Cuánto nos sale esto? Esto nos sale 275, así que sería 2,75 clientes no quedan satisfechos, ¿vale? Completamos hasta llegar a 55 y tendríamos a 52,25 que sí quedan, ¿sí? ¿No sería qué, perdón? Claro, sí, porque estos son los no satisfechos. Sí, sí, claro. De hecho, voy a hacer un poco de trampa y lo que voy a hacer es cambiar eso, que me sale mejor. Vale, pero sí, gracias. Después, un 8% de los del B son los que no quedan satisfechos, un 8% de 30, ¿vale? Aquí vamos a tener 2,4 que no quedan satisfechos, que no tiene sentido, de lo de 2,4, ¿vale? Pero ya os digo que si multiplicáramos esto y pusiéramos dos ceros más en todo, pues aquí ya no me quedaban decimales. Las probabilidades va a funcionar bien. Lo que ocurre es eso, que pues bueno, aquí en las tablas hay veces que nos quedan cosas raras en el medio. Teníamos 30, así que esto van a quedar 37,6, no, perdón, 27,6 de clientes satisfechos y el 10% de los atendidos por esas 13 son los que no quedan satisfechos, ¿vale? Así que en esas 13 tenemos un cliente y medio que no queda satisfecho y tendríamos los 13,5 que sí quedan satisfechos. ¿De acuerdo? Sumamos todos para dar el total. Mirad a ver. 665. ¿665? Sí. ¿Así? Lo calculo. Vale. ¿Y tienes el otro? 93,35. 93,35, sí que suman 100, sí que tiene sentido, ¿vale? Esto nos cuesta un poco más, como siempre, la tabla suele costar un poquito más que los árboles, pero después ganamos bastante. Probabilidad de que no quede satisfecho es 6,65 entre 100, o lo que sería lo mismo en decimal, esa cantidad, ¿vale? Y después, sobre todo aquí en Valles, si un cliente no ha quedado satisfecho, le haya hecho el arreglo del sastre A. Esa es la probabilidad de A condicionado a que no haya quedado satisfecho. ¿Cuántos son los que no quedan satisfechos? 6,65. ¿Cuántos de esos son de A? 2,75. ¿Vale? Que si os dais cuenta, básicamente, aunque no haga falta, esto es la probabilidad, sacando las fórmulas de siempre, A intersección no satisfecho partido de la probabilidad de no satisfecho, ¿vale? La probabilidad de A intersección no satisfecho, 2,75 partido 100. La probabilidad de no satisfecho, 6,65 partido 100. Y como veis, los 100 se cancelan, tenemos este numerito. No dejéis, si tenéis decimales, no dejéis en decimales el resultado. O sea, quiero decir, no dejéis en fracción, bueno, no sé en fracción. Calculad el numerito y lo ponéis, ¿vale? ¿Lo tienes, Miguel, este número? 0,41, ¿vale? Aquí también sería 0,41 porque es lo mismo. ¿Dudas? Aquí o en casa. Y yo ahora ya estaría. Si tenéis alguna duda hasta mañana, pues me decís. 4 preguntas de probabilidad. Sí, yo creo que es suficiente para sin elegir. Porque 3 preguntas hacen un poco corto. Las de probabilidad son bastante más rápidas. Yo creo que es suficiente. O sea, que hay tiempo suficiente. Pues si no hay dudas en casa, pues ya dejamos las cosas por esto. No lo encontré mal, ¿eh? El contrario tiene que estar ahí. Y de hecho, para que 6 después tenemos 4.
O lo has copiado tú o lo he copiado yo. Pero no, bueno, espérate, aquí hay una flecha, esta es una flecha. O sea, aquí el A es contrario, ¿vale? Siempre es contrario. Pero aquí lo que he hecho es pasando un pedazo. Entonces, aquí hay una flecha, esto es igual a la probabilidad de A por esto. Vale. Pero cuidado con las flechas que no son iguales. Hasta luego. Y viendo qué es lo que nos piden. Posiblemente algún diagrama de Venn pueda ser útil, ¿vale? Ahí lo primero decimos que los sucesos, si no queréis utilizar llamamos, ¿vale? Podéis decir sean, M, el suceso, al habitante le gusta la música moderna, y C, el suceso al habitante le gusta la música clásica. Si queréis hacerlo un poco más conciso, pues podéis poner sean M y C, el suceso, al habitante le gusta la música moderna y la música clásica respectivamente, ¿vale? Y lo hacéis más conciso, pero bueno, ya la redacción es una cosa vuestra. Entonces, tenemos la probabilidad de que le guste la música moderna, o sea, lo que nos están dando es la probabilidad de M es igual a 0,55, la probabilidad de C es igual a 0,40 y la probabilidad de que no le guste ninguna de las dos es igual a 0,25. ¿Vale? Y ahí, bueno, la dificultad de estos ejercicios es un poco interpretar. Podéis pensarlo un momento que eso es la probabilidad de algo es igual a 0,25. ¿Vale? Pensadlo un momentito, ponedlo, si no lo tenéis. Y si os dificulta un poco, la cosa, no sé, pues a lo mejor podéis intentar hacer el diagrama de Venn como estrategia. Pues me dice, mirad a ver la probabilidad que no le guste ninguna de las dos. ¿Dónde estaría ahí dibujado? Entonces, ¿veis que el dibujo sería algo como por aquí? Todo lo que no es ni M ni C. ¿Cómo lo ponéis esto? M unión C contrario, bien. O contrario de M, intersección contrario de C, ¿vale? Las dos cosas son lo mismo por las leyes de De Morgan, ¿vale? Porque los sucesos son iguales. ¿Se ve? Si tenéis un poquito de dudas, pues ponéis, os aseguráis con el dibujo y ya está. A ver, calcule la probabilidad de que le guste al menos uno de los dos tipos de música. Al menos uno. Entonces, al menos uno, ¿qué sería? Y pensadlo un momentito, ponedlo en unos segundos, a ver qué es lo que nos están pidiendo en el A. La probabilidad de que le guste al menos uno de los tipos de música, lo ponéis con sucesos. Y si queréis ayudaros del dibujo, pues os ayudáis del dibujo. Si el dibujo os despista más que os ayuda, pues no lo hagáis. Dependerá un poco de vuestra manera de pensar. Pero tener un poco las estrategias que puedan ser útiles. Sobre todo para salvarse de atascos. Además, el dibujo también tiene la ventaja de que ya estáis haciendo algo, ¿vale? Muchas veces os bloqueáis, pues poneos a hacer algo, lo que sea. Que a partir de algo, de ese movimiento, por así decirlo, entre comillas, pues puede venir una idea y puede despejarse un poco la duda. Si nos quedamos parados ahí en el folio en blanco, pues nada. No digo que lo hagáis en el examen de la EBAU, sobre todo en la parte de las respuestas, ¿vale? O sea, no digo que os empecéis a poner a decir cualquier cosa, entendedme bien, pero si estáis atascados justamente ahí, pues en la parte de hojas sucias,
podéis empezar a hacer pues el diagrama o alguna cosa que se os ocurra. No estaría más. Cuando dice al menos dos tipos de música, ¿qué habéis puesto? ¿O qué dibujo hago? ¿Tendría que dibujar esta parte? Sí. ¿Tendría que dibujar esta parte? ¿Tendría que dibujar esta parte? Esa parte también, ¿vale? Aunque sean los dos siguen siendo al menos. Entonces, ¿cómo es lo que tengo que poner? Lo que dijo antes. La unión. ¿Vale? Es la probabilidad de M unión C. ¿Está? Y bueno, resulta que esto es 1 menos la probabilidad del contrario. Y pongo la probabilidad del contrario porque nos han dado de dato. Como lo tengo ahí arriba, es 1 menos 0,25 y eso es 0,75. ¿Vale? Si hay algo que no veis, me decís. Que le guste la música clásica y también la música moderna. 5 segundos para poner eso. Probabilidad de 4, 3, 2, 1. ¿Alguien me dice? Intersección, ¿vale? ¿Hay alguien que no lo ve? No lo veis, decídmelo. ¿Vale? Cuando nos hablen de la música clásica y la música moderna, estamos con función copulativa, incluimos las dos cosas, ¿vale? Tienen que ser las dos a la vez. M intersección C. Esta fórmula que voy a poner hay que aprendérsela. Esperad un momento que la voy a buscar en mi cabeza. Probabilidad de... espérate, lo estoy poniendo bien. De probabilidad de M más probabilidad de C menos probabilidad de M unión C. Hay que aprenderse esta fórmula. ¿Dónde la estoy sacando? La de los unión. ¿Lo veis todos? He cogido la fórmula de la unión y en mi cabeza he cambiado las cosas y ya está. ¿Hace falta cambiarlo de cabeza? No, podéis poner la fórmula de la unión, lo ponéis y despejáis después, ¿vale? Las fórmulas las justas, como consejo. Entonces, esto es, hemos dicho que era 0,55 más 0,4 menos 0,25, siempre nos tiene que salir menor que 1, ¿vale? Si no, ¿el qué? Ah, sí, este es 0,75. 0,75 y nos sale 0,2, ¿no? Vale. Bien, más cosas. Solo la música clásica. Solo la música clásica. Mirad, a ver, pensad un momentito. Tenéis el dibujo por si necesitáis. Y tenéis que poner... Ups, esto es un C. Tenéis que poner qué probabilidad estamos considerando. ¿Qué probabilidad estamos considerando? Solo la música clásica. El dibujo sería algo así, ¿no? Esto seguro. Tengo que añadir esta parte. ¿Veis que esa parte no es solo la música clásica, sino que es la música clásica y la música moderna, ¿no? Pues esa parte no la añado. Solamente esa parte de ahí. Y esto lo hemos hecho unas cuantas veces. ¿Cómo lo podemos poner? Sí, menos. ¿Sí? Eso, Pablo, esto sería esto. O sea, No, de intersección no había ningún. Ah, vale, no te entendí. Paula, ¿tú qué ibas a decir? Pues la probabilidad de C menos la probabilidad de la intersección de C y 1. Probabilidad de C menos la probabilidad de intersección. Sí, las dos cosas son iguales, ¿vale? Esas dos cosas son iguales, que lo hemos hecho más veces. Y esto básicamente viene de que C es C intersección M contrario, unión C intersección M, ¿vale? Básicamente eso viene de ahí. Y sobre todo es una unión disjunta, es una unión incompatible, ¿vale? Estos sucesos son incompatibles. No hay nada en común con el contrario de M y con M. Entonces son incompatibles y por eso la probabilidad de C es igual a la probabilidad de C intersección contrario de M más probabilidad de C intersección M. ¿Esta fórmula hay que aprendérsela? Pues yo insisto en que no, ¿vale? Pero tenéis que saber deducirla, porque sí que ocurre bastantes veces. ¿Problemas con aprenderse estas cosas de memoria?
Pues que a lo mejor nos aprendemos esto de memoria para C o para A y para B y después nos ponen C y M y nos cambian, ¿vale? Si os aprendéis esto así y resulta que en el examen estáis poniendo esto así, alguna cosa así, pues a lo mejor os lía, ¿vale? Entonces no aprendáis estas cosas de memoria. Hay unas cuantas, incluso las fórmulas que estamos viendo, como esta que pues básicamente nos la vamos a saber, a mí me gustaría que entendierais por qué viene eso, ¿no? ¿Hay alguien que no entiende por qué funciona? ¿Cuál es la lógica de esto? Si, si no lo entendéis o no sabéis bien, pues me podéis decir, ¿vale? Hoy tengo en el recreo, tengo clase de dudas. Vale, entonces, la forma más fácil de hacer esta probabilidad, normalmente, pues es la probabilidad de C menos la probabilidad de la intersección. En este caso, la probabilidad de C era 0,4 y la de la intersección que hemos calculado ahora mismo es 0,2. Pues 0,2 también, ¿vale? Bueno, pues fijaos que esto pues no hace falta tampoco hacer los árboles. Es una especie de probabilidades de como lo que hacíamos al principio, ¿vale? Pero sí que nos dan un contexto, digamos, un poquito más avanzado porque tenemos que usar las fórmulas, pero tenemos que traducir al contexto. Solo la música moderna, muy parecido, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Solo la música moderna. De contrario, intersección M, ¿vale? ¿Veis eso? Es igual que lo otro, ¿no? Probabilidad de la música moderna menos probabilidad de C intersección N, y eso creo que era 0,55 menos 0,2. Y eso saldrá 0,35, ¿vale? ¿Está claro? Estupendo. Más cosas. Igual... Bueno, aquí hay uno... Este yo creo que lo he hecho. Si no lo he hecho sale muy parecido. Este yo lo haría con un árbol, pero se puede hacer también con tablas. Este era el de la página 5. Me suena mucho haberlo hecho. Lo que no sé es si tendré de los ejemplos estos. A ver, un momento, ¿no? Si los ejemplos estarán de los hechos o no. Sí, Sí. A lo mejor aquí. Venga, a lo mejor esto es un poco distinto. Una caja con una docena de huevos contiene 2 huevos rotos, ¿vale? Sistema al azar sin reemplazamiento, creo que este no me suena, sin devolverlos y de manera consecutiva 4 huevos. Calcular la probabilidad de extraer los 4 huevos en buen estado y calcular la probabilidad de extraer de entre los 4 huevos exactamente uno roto, ¿vale? Bien, entonces, la caja tiene 2 docenas de huevos y tiene 2 rotos. Y extraemos al azar, ¿vale? 4 huevos. Entonces, aquí podríamos hacer un árbol, ¿vale? Porque, bueno, voy a tener que poner roto, no roto, y así 4 veces. Es todavía viable porque el árbol no me sale con 16 casos. Entonces, pues bueno, es más o menos viable hacerlo. Pero voy a intentar a ver si podemos hacerlo sin necesidad de árbol, ¿vale? Calcular la probabilidad de extraer los 4 huevos en buen estado, ¿vale? Bueno, aquí la probabilidad va a ser condicionada porque voy a poner lo que escribí ayer, ¿vale? Que queda así súper bien, súper matemático, es algo como esto. Venga, voy a hacer las cosas bien, que las estoy haciendo un poco de modo chapucero. Sea R y el suceso, el huevo y está roto. Para y igual 1, 2, 3 y 4.
¿vale? En vez de poner R1, R2, R3, R4, pues el huevo RI está roto. Entonces, si me piden los 4 buenos, sería R1 contrario, R2 contrario, R3 contrario y R4 contrario, la intersección de todos estos, ¿vale? Y cuando tenemos intersecciones, no podemos hacer el producto salvo que sean independientes, pero es que aquí no lo van a ser. Entonces, lo que hacemos es la probabilidad del primero en buen estado multiplicado por la probabilidad del segundo en buen estado, sabiendo que el primero está en buen estado. Y la probabilidad del tercero en buen estado, R3 en buen estado, sabiendo que tanto el primero como el segundo estaban en buen estado. Y por último, la probabilidad del cuarto en buen estado, sabiendo que el primero, el segundo y el tercero estaban en buen estado. ¿Bien? Bueno, y eso lo podemos calcular con un poco de cuidado, ¿vale? Teníamos una docena y 2 rotos. Entonces, la probabilidad de que esté roto el primero, pues son 2 de 12 y no estará roto 10 de 12, ¿vale? Entonces, en vez de 10 de 12, pongo directamente 5 sextos, porque esa es la probabilidad de que el primero esté bien, ¿vale? Ahora, yo no estoy reemplazando los huevos, entonces no he devuelto ese huevo bueno a la caja, a la huevera. ¿Cuántos me están quedando? Me quedan 11. ¿Cuántos me quedan en buen estado? Me quedan ahora solamente 9, ¿no? ¿Se ve eso? Porque ya saqué uno. Yo sé que he sacado el primero bueno. Entonces solo me quedan 9 buenos. Ahora, yo sé que he sacado 2 buenos. ¿Vale? He sacado 2 buenos. Entonces, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos son buenos? Y por último, he sacado 3 buenos. ¿Me quedan? ¿Y cuántos buenos? ¿Vale? ¿Está claro? Esto puedo cancelar algunas cosas y de hecho creo que a lo mejor si no hubiera simplificado se puede cancelar algunas cosas más. 10 partido 12, no sé si está bien o no, pero bueno, también así se ve un poco el patrón que hemos seguido. Puedo cancelar este, puedo cancelar este, puedo cancelar este, puedo cancelar este. Esto es un 3 por 4 y esto es un 2 por 4. Así que puedo poner eso así. Esto me sale en 14 y abajo 33, ¿no? ¿Vale? Si veis que os liáis y necesitáis hacer un árbol, pues lo podéis hacer. Incluso lo podéis hacer en la hoja en sucio también, ¿vale? Calcular la probabilidad de extraer de entre los 4 huevos exactamente uno roto. Si me hubieran dicho al menos uno roto ya sería un poco distinto, pero es exactamente uno roto. Entonces, probabilidad exactamente uno roto. A ver, lo primero que se me ocurre sería calcular la probabilidad de roto 1, intersección no roto 2 y así sucesivamente con los otros, ¿vale? Pero también podría ser que el primero sea bueno y estuviera roto el segundo. Y también podría ser que estén bien los 2 primeros y estén bien, o sea, esté roto el tercero y esté bien el cuarto. O por último, la probabilidad de que los primeros estén bien, los 3 primeros, y tengamos roto el último, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esta idea, ¿hay alguna idea mejor? No se me ocurre. Ay, Miguel, perdona, que te había ignorado. Eh, mm, si pones eso que dices, Miguel, yo añadiría algo como probabilidad
con las palabras, ¿vale? Esto era solo música clásica igual a probabilidad de C menos probabilidad de la intersección, ¿vale? Yo añadiría algo así para que quedara un poquito mejor la redacción del problema. ¿Te lo pondrían como mal si lo haces así directamente? Yo creo que no. Pero, a ver, no lo sé. O sea, añade un poquito más, te aconsejaría yo. A ver, aquí creo que no se puede hacer alguna cosa distinta porque, pues, sí, bueno, posiblemente sí. Sí, se puede simplificar porque siempre vamos a tener, al fin y al cabo siempre vamos a tener en el denominador los mismos números, el mismo descenso de 12, 11, 10 y 9, y después vamos a tener un descenso, o sea, cuando sea el roto nos va a aparecer un 2, pero cuando no sean rotos nos va a aparecer 10, 9 y 8, ¿vale? O sea que realmente las probabilidades de estas cosas van a ser iguales. ¿Lo veis? Si no lo veis, ahora lo hago más despacio. Pero pensad un momento. Las probabilidades de esto van a ser igual. Lo hacemos. Entonces, a ver, la forma más rápida de hacerlo sería poner 4 veces por la probabilidad de una de ellas. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, porque básicamente lo que no voy a hacer es poner lo anterior, porque queda bastante largo, ponerlo en todos. Sería la probabilidad de que el primero esté roto. 2 de 12, ¿vale? No simplifico para que después se vea bien. Después, no rotos los demás, serían 10 de 11, 9 de 10 y 8 de 9, ¿vale? ¿Se entiende? La probabilidad de que sea roto el segundo sería 12, o sea, 10 de 12. Ahora, 2 de 11, 9 de 10 y 8 de 9. ¿Veis que queda igual? Ese 2 queda en distinto orden, porque va a quedar en distinto orden en cada uno, pero al final va a ser igual en todo, ¿vale? Sería aquí 10 de 12, 9 de 11, ahora es cuando viene el 2 de 10, 2 de 10 y el 8 de 9 sale igual. Y después, la probabilidad de que estén los primeros bien sería así. Y ahora es cuando viene el 2 de 9. Pero los denominadores son todos iguales y los numeradores son todos iguales. ¿Vale? Así que si hubiéramos puesto de entrada 4 por 2 de 12 por 10 de 11, yo lo explicaría, ¿vale? Por 8 partido 9, pues al final lo tenemos bien. Y esto si cancelamos, se me va todo esto, aquí me quedaría 3 y me está quedando 16 de 33. ¿Vale? ¿Está? Sí, pero aquí la combinatoria es bastante sencilla, ¿vale? O sea, básicamente, Nuria, esto, ¿cuántas veces hay? Es 4 sobre 1, ¿vale? Es un número combinatorio y este número combinatorio es 4, por eso es 4, ¿vale? Pero sí, o sea, básicamente tienes el número combinatorio 4 sobre 1 de las probabilidades que tenemos, ¿vale? Si nos hubieran pedido que 2 estén rotos, pues sería 4 sobre 2, ese número combinatorio. Esto os recuerdo que es 4 factorial, 2 factorial y 2 factorial. ¿Sabéis lo que es el 4 factorial? 4 por 3 por 2 por 1, ¿vale? Porque el número combinatorio m sobre n sería igual a m factorial, m menos n factorial, ¿vale? Y si nos hubieran pedido exactamente 2 rotos, tendríamos que haber puesto más cosas, ¿vale? Porque, bueno, pues aquí, ¿qué me está saliendo? Aquí me está saliendo, son 6, son 4, aquí serían 6, ¿vale? Que todavía es manejable, o sea, todavía podemos hacer 6 casos, pero ¿cuáles serían las fracciones con 2 rotos?
¿Veis que tendríamos 12 por 11 por 10 y por 9? Abajo. ¿Y arriba qué tendríamos si fueran dos rotos exactamente? 2 por 1 y 10 por 9, ¿vale? Y esto nos va a salir, pues, 4 sobre 2, que viene siendo 6 veces, ¿vale? Se podría calcular, o sea, a lo mejor aquí ya nos podríamos perder en algún caso, pero haciendo un árbol se puede calcular. Normalmente nos ponen cosas que sean súper largas de calcular, ¿vale? Cuando tenéis cosas así para contarlas, todavía se puede hacer a mano. Entonces, bueno. ¿Y por qué no me combinatorias 4 elementos? Porque son las formas, o sea, esto básicamente nos quiere decir el número de subgrupos de 2 elementos que podemos hacer en uno de 4 elementos. ¿Vale? Si tú coges 4 elementos, ¿por qué 4 elementos? Porque estás cogiendo 4 huevos. ¿Vale? ¿Y por qué 2? Porque quieres 2 rotos. Entonces quieres ver ese número de subconjuntos. ¿Y cuántas veces tenemos esos 2 rotos? Yo en cuarto esto me gusta explicarlo un poquito de otra forma, ¿vale? Para no meterme en todas las fórmulas estas y que se entiendan un poco mejor las cosas. Pero bueno, yo creo que nos están pidiendo... Utilizaremos un poquito los números combinatorios ahora en estadística con la distribución binomial, ¿vale? Pero no se os meten en grandes cosas. O sea, fijaos que las cosas estas que aparecen se pueden sacar pues básicamente contando, no hace falta meterse más. Bien, más cosas. Sí, hay alguno. Dime. ¿Puedes subir un poco? Sí. Cuando ponemos lo de R1, no R2 y esto, ¿no tendríamos que ponerlo como si estuviese condicionado? Sí, o sea, después sí, ¿vale? O sea, quiero decir, yo para seguir haciendo todo el efecto habría que ponerlo como en el apartado A. Pero como o sea, como no he cogido el atajo de decir que que los 4 eran iguales, ¿vale? Pues no lo he puesto. Pues tendría que poner claro, tendría que hacer todo eso que hay arriba para cada uno de los 4. Un poco bueno, ¿vale? A ver, pues en la EBAU, estos ejercicios que no vais a tardar tampoco mucho, que vais a ganar un poco de tiempo con ellos, pues hombre, si consideráis que no queda bien claro, pues lo ponéis y ya está, ¿vale? Pues si no lo explicáis, también podéis explicarlo, o sea, aquí utilizando las probabilidades de la intersección como producto de probabilidades y probabilidades condicionadas, tendríamos esto. Y ya está. No estás poniéndolo todo, pero queda explicado y se entiende bien pensado, ¿vale? ¿Sí? Sí, porque extra no puse de los otros en este caso. ¿Este de aquí? ¿Este de aquí? Vale. Me cabrá aquí. Bueno, voy a jugármela, a ver si me cabe aquí. Venga, si no utilizo por ahí alguna otra cosa. Bueno, este supongo que no da mucho problema porque ya hemos visto muchas veces que cuando tenemos contrario intersección, eso básicamente es probabilidad de B menos probabilidad de A intersección B. ¿Vale? Y la probabilidad, como me da la probabilidad de la unión, probabilidad de A unión B, como os decía antes, ¿hace falta aprenderse otra fórmula? Pues no, si nosotros tenemos esto en la cabeza y queremos la intersección, pues simplemente podemos ir despejando de ahí, ¿no? La unión es 0,8, probabilidad de A 0,4, probabilidad de B 0,6 y despejando, veis que me va a salir 0,2, probabilidad de A intersección B igual a 0,2, ¿no? Vale, mirándolo. Y lo que tendremos es que la probabilidad de B es 0,6, la probabilidad de la intersección 0,2, probabilidad de eso que nos piden 0,4. ¿Ya? Este ha salido mucho. Es más o menos estándar.
Y bueno, tenéis que recordarlo, pero ya os digo que no os aconsejo que os aprendáis la fórmula, sino que le buscáis. Si necesitáis con un diagrama de Venn, pues con un diagrama de Venn. A ver, este otro puede ser un poco más complicado. Y a mí lo que se me ocurre de entrada sería poner probabilidad de A unión B contrario, intersección A, ¿vale? Básicamente la fórmula de la probabilidad condicionada, partido probabilidad de A. ¿Bien? Y ahora, pues tendríamos que ver qué pasa con lo de arriba, ¿vale? Y pues podríamos intentar hacer alguna fórmula, podríamos intentar quizá aquí hacer algo con De Morgan, posiblemente, ¿vale? Aunque no es el camino mejor. Si quisiéramos hacer De Morgan, yo lo que haría sería que eso es 1 menos, y esto no sé, creo que así me puede funcionar, pero lo tengo que mirar, 1 menos la probabilidad del contrario de todo esto, ¿vale? Ahora vemos otra forma mejor. ¿Veis esto? Sí, es el vacío, por eso digo que ahora vemos otra forma mejor. Pero veis que la posibilidad esta de Morgan, que pues quiero que la tengáis en cuenta también, pues sería hacer algo como esto. Yo en De Morgan quiero poner el contrario de algo, pues puedo poner 1 menos la probabilidad del contrario, ¿vale? Y aquí aplico De Morgan. Sería 1 menos la probabilidad de A unión B, contrario, contrario, unión A, contrario. ¿Lo veis? ¿Vale? Y la probabilidad de A unión B, contrario, contrario, mejor dicho, A unión B, contrario, contrario, es A unión B. ¿Sí? ¿Me seguís ahí? Y si yo hago la unión de A, B y A contrario, ¿qué tengo? El espacio muestral. Esto es el total, ¿vale? Y la probabilidad del espacio muestral es 1 menos 1, 0. Y bueno, 0 partido lo que sea, pues me da igual a 0, ¿vale? Entonces, esta idea simplemente para que tengáis una estrategia más de cómo meter De Morgan cuando no aparece, ¿vale? Pero, ideas, Lo sacas con el diagrama y ya está. sí, yo creo que si vosotros escribís el diagrama y lo explicáis así, pues acaba siendo más fácil. Fijaos, este es A, este es B, este es A unión B, ¿vale? Contrario. ¿Cuál es la intersección de esto con A? Nada. O sea, yo aquí lo que os recomiendo, sobre todo si os dais cuenta, ¿vale? O lo pensáis un poco o hacéis el diagrama, es que hagáis que eso es la probabilidad del suceso imposible. Añadís una explicación, ¿vale? Porque la intersección de A con A unión B contrario es el vacío, ¿vale? O el suceso imposible, probabilidad de A, y esto sale 0 también. Evidentemente que es mucho mejor esta otra forma. Sale más inmediato y bien. Y además tiene sentido. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el contrario de A unión B sabiendo que ha ocurrido A? Pues si sabemos que ha ocurrido A, es imposible que ocurra el contrario de A unión B, porque en el contrario de A unión B ya está el contrario de A. Por eso es 0 la probabilidad de eso. ¿Está claro? Bien. No sé si había algún otro más, creo que aquí, esto también es muy similar a estos ejercicios que, bueno, están un poco entre medias, ¿vale? Como el que hacíamos ayer. Y básicamente, pues, también es como esto. Ponéis en un momento lo que nos están pidiendo, aunque no lo hagamos, bueno, a lo mejor me da tiempo a hacerlo, no me da tiempo a hacerlo aquí, pero me da tiempo a acabar, ¿vale? La probabilidad de que al partido A, al partido B y al partido C son esas. Bueno, no. No, aquí no. Este es un poquito más, no, pensaba que era de sucesos, pero yo creo que aquí me colé al poner esto aquí como este. Porque aquí yo creo que sí, puede ser más tabla o más
o árbol, incluso. No, este no me va a dar tiempo. Pero bueno, igual lo hago en la otra clase. ¿Vale? Sí, no, yo no sé, aquí haría una tabla yo como cosa más fácil, ¿vale? Aunque bueno, si os gusta más el árbol, pues también os va a salir. Con los distintos partidos y después con leer o no leer el diario, ¿vale? ¿Alguna cosa más? Que ya, evidentemente, mañana nos conectéis. No, o sea, ellos no saben. Sí, el que vea si se está grabando o no soy yo. Es que lo puse a grabar, pero como cambié después al móvil, pues la cosa no se grabó. Bueno, para la posteridad, aquí lo que hemos hecho ha sido la tabla, ¿vale? Lo único que ha sido difícil ha sido encontrar ese 75, ¿vale? Y lo hemos hecho porque era múltiplo de 25, de 5 y de 3. Y así nos hemos asegurado de que nos hemos asegurado que nos hemos asegurado que los números fueran exactos, ¿vale? Que no sería el fin del mundo si no salen decimales, podemos hacer las probabilidades, pero bueno, mejor quedan. Entonces, y aquí podemos poner 75 o cualquiera, ¿vale? Cualquier número que nos guste. Tenemos R y D son independientes, pues hacemos la probabilidad de R condicionado con D y vemos a ver si eso nos sale la probabilidad de R, ¿vale? La probabilidad de R condicionado con D quiere decir la probabilidad de, sabiendo que hace deporte, no, sabiendo que desayuna, haga ejercicio regularmente, ¿vale? Sabiendo que los que desayunan son 50, ¿bien? Y de esos, 18 hacen ejercicio regularmente. Si nosotros calculamos ese numerito, que me sale 9 de 25, puedo simplificarlo, pero bueno, voy a poner... ¿El qué? Sí. Sí, bueno. Sí. 0,36. Y yo quiero calcular la probabilidad de R y a ver si esas dos cosas coinciden o no. Si coinciden, van a ser independientes. La probabilidad de R, ¿cuántos son los que hacen ejercicio regularmente? 30. De 75. Y 30 de 75, yo creo que no me sale igual, yo creo. No, sale 0,4. ¿Vale? Bueno, podríamos haber simplificado las dos fracciones y tenerlo ahí sin haber hecho los decimales. ¿Son distintas esas dos probabilidades? Pues la conclusión es que R y D no son independientes. La probabilidad de uno condiciona la del otro. ¿De acuerdo? No son independientes. ¿Qué me piden en el ver? Calcúlese la probabilidad de que no siempre desayune y no haga ejercicio regularmente. No siempre desayune y no haga ejercicio regularmente. A ver, quiero que lo pongáis así vosotros, con la notación RD o contrarios que tenemos. Quiero que escribáis la probabilidad que nos están pidiendo. Eso es importante. No, quiero que lo escribáis, no que me lo digáis. Primero lo escribís. ¿Por qué? ¿Lo tienes ahí? Calcúlese la probabilidad... Ah, que no, vale. Es que al final queda un poco pequeño, es cierto. La probabilidad de que no siempre desayune y no haga ejercicio regularmente. ¿Vale? No siempre desayune y no haga ejercicio regularmente. Mirad a ver qué es lo que tenéis que poner. No siempre desayune y no haga ejercicio regularmente. Si los árboles no salen mal, pues suele ser bastante útil. Digo, si las tablas no salen mal, suele ser bastante útil las tablas. ¿Vale? Muchas veces salen bastante bien. De hecho, aquí hacer un árbol había sido un tanto complicadillo, ¿vale? Con los 2 tercios, los otros, y bueno. Creo que se puede hacer, pero yo creo que es más lío. Hay veces que no es nada de lío, pero bueno. Bien, la probabilidad que nos están pidiendo es no siempre desayune y no haga ejercicio regularmente, es la D contrario y intersección R contrario, ¿vale? Cuando nos están diciendo un I,
son las dos cosas y las dos cosas se producen una intersección. ¿Vale? Entonces, ¿esto lo podemos sacar directamente con la tabla? Pues si os fijáis, ¿cuáles son los que no desayunan y no hacen ejercicio regularmente? 13. ¿De cuántos? De 75. ¿Vale? Eso lo dejamos ahí o calculamos el decimal. La fracción no se puede simplificar más. No sé cómo quedará esto calculándolo. Podéis ver también en el examen, si veis, 13 entre 75 y sale 1,73 periodos. Pues lo dejáis en fracción, ya está. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Está? Bien. Pues a ver, vamos con este de urnas, que si bien las urnas no son tan comunes en la EBAU, pues sí que hay muchos ejercicios de probabilidad en general en los que aparecen urnas. Algunos hemos hecho también, pero bueno. Espero que este no. Vale, tenemos urnas con bolas rojas y blancas, se extrae una bola al azar de la urna A y se deposita en la urna B. Seguidamente se extrae una bola al azar de la urna B. ¿Vale? Esto puede ser un poco lioso porque estamos sacando una bola de la urna A y después la vamos a poner en la urna B y lo que vamos a hacer después es sacar una bola de la urna B. ¿Vale? Entonces, yo tengo lo siguiente. Y aquí sí que, al contrario que en el anterior, sí que voy a hacer un árbol. ¿Vale? Voy a coger una bola de la urna A y la bola de la urna A va a ser o bien roja o bien blanca. ¿Vale? Roja o blanca. Tendríamos que decir, llamamos R al suceso, llamamos B al suceso, y después voy a sacar, si queréis poner una A y A, algo así, y después voy a sacar una bola de la urna B y será o bien roja en la urna B o bien blanca en la urna B, pero también puede ser roja en la urna B o blanca en la urna B. ¿Vale? ¿Está? Bien. Quiero que vosotros ahora pongáis las probabilidades. ¿Vale? A ver, un momentito. La urna A contiene 5, bueno, a ver, 3 rojas y 2 blancas. Y la urna B, 2 rojas y 4 blancas. Se extrae una bola de la urna A y se deposita en la urna B. Y se extrae una bola de la urna B. ¿Vale? Quiero que vosotros pongáis en el árbol las probabilidades. Una de la urna A y se deposita en la urna B y después se saca de la urna B, ¿vale? Y en la urna A hay 3 rojas, 2 blancos, y en la urna B 2 rojas y 4 blancas, ¿vale? Pero ponen las probabilidades en cada uno de las ramas de los árboles. Sí, aquí hay que poner probabilidades. Aquí hay que poner probabilidad. Bueno, lo que quiero es que hagáis primero las probabilidades y completéis eso. Y después la probabilidad de que la segunda bola está ahí dejando por el lado del café. La probabilidad de que la segunda bola está ahí hacia el rojo, bueno, pues habrá que ver si vamos por aquí o si vamos por aquí. ¿Vale? Si acabáis de poner completamente el árbol, continuad con esto. ¿Vale? No, que estaba mirando, que no veía nada. 3 rojas, 2 blancas, 2 rojas, 4 blancas. ¿Vale? Se extrae una bola de la urna A y se deposita en la urna B. Y tenemos este árbol para completar las probabilidades.
poner la operación. Bueno, en casa no sé si me habéis oído, pero intentad también completar el árbol. Son 6. La vez son 6 en total, 2 rojas y 4 blancas. Pero hay que tener cuidado, porque cuando cogemos una de la A, después la ponemos en la B. Claro. No es realmente reemplazamiento, porque reemplazamiento consiste en volver a poner la bola, sino que aquí lo que haces es poner la bola que coges en la otra urna. Entonces, por ejemplo, si habéis puesto en la roja B como 2 de 6, eso no va a estar bien. En la urna B. Bueno, me imagino que no hay mucho problema en completar las probabilidades de roja en la A y blanca en la A, ¿no? O sea, 3 quintos y 2 quintos. Quintos, blanca 2 quintos. Hay sin problema. ¿Vale? Y bueno, lo único que tiene de dificultad es darse cuenta de eso, que cuando nosotros hemos cogido la roja en la A, la urna B cambia, porque la urna B ahora son 3 rojas y 4 blancas, ¿vale? Entonces sería de 7 o 4, ¿no? Sí. 4 de 7, ¿vale? No hay mucha dificultad, pero si no nos damos cuenta de eso, pues no lo vamos a tener bien. Ahora nos vamos a ir a, había 2 de 7 o 5 de 7, ¿vale? Y bueno, es pues un ejercicio que ya digo que no es muy diferente, pero sí que mete ese extra de algo extraño, por así decirlo. Y nos en el A calcular la probabilidad perdón, de que la bola salida sea roja, segunda bola, es decir, la de la roja. Y eso tienen ramas y esta rama y vamos siempre a es una roja A sección roja B más la probabilidad de blanca interroja B. Y eso pues la probabilidad es la única que salga roja roja blanca roja. Y es una unión disca porque no que salga blanca la primera. Mira, no se puede dar a la vez. Entonces hay que ser entendido. Y lo eso que es la probabilidad por C ha salido A más probabilidad A, probabilidad de roja en la viendo que es porque, por lo que funciona la así que vamos a hacer que pusierais y a ver si no solo nos que pues va a quedar correctimos más no nos interesa ni siquiera se que vamos a traer y lo pondría de frente y los está viviendo que
multiplicar una vez que no estoy diciendo no, si no se la primera séptimo. Wow.
Muy bien.